Bienvenidos a Relatos Escalofriantes, el lugar donde las pesadillas se hacen realidad y cada historia es un viaje al lado oscuro de la existencia. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato de terror. Y no olvides dejar tu like. Ahora sí, apaga las luces y comencemos. A veces uno tiene que preguntarse si de verdad estamos solos en este mundo, o si hay cosas que van más allá de lo que podemos entender. Hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino algo más profundo, más antiguo. Las carreteras de nuestro país guardan secretos que muchos prefieren no contar. Historias que pasan de boca en boca entre los conductores que se atreven a viajar cuando cae la noche. Esta no es una historia inventada para asustar. Es algo que le pasó a un hombre común y corriente. Alguien como usted o como yo. Un hombre que jamás imaginó que aquella noche cambiaría su vida para siempre. Se llamaba Alberto, tenía 42 años, y era originario de la ciudad de Oaxaca. Alberto trabajaba como repartidor de mercancía para una empresa de abarrotes. Era un hombre tranquilo, de esos que prefieren pasar desapercibidos. No era de muchas palabras, pero cuando hablaba, la gente lo escuchaba porque siempre decía las cosas como eran. Llevaba más de 15 años manejando por las carreteras del estado. Conocía cada curva, cada desviación, cada pueblo que se encontraba en el camino. Había pasado tantas noches al volante que ya no le temía a la oscuridad, o al menos eso creía él. Su vida era sencilla. Vivía solo en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Se había acostumbrado a la soledad después de que su esposa lo dejara 5 años atrás. No tenía hijos. No tenía familia cercana. Su trabajo era lo único que le daba sentido a sus días. Cada semana hacía la misma ruta. Salía de madrugada con el camión cargado de productos y regresaba entrada la noche, cansado pero satisfecho de haber cumplido con su trabajo. Aquella noche de octubre comenzó como cualquier otra. Alberto terminó su última entrega cerca de las 8 de la noche en un pueblo pequeño al sur del estado. El cielo ya estaba completamente oscuro, y una neblina ligera comenzaba a formarse entre los cerros. Subió a su camión, encendió el motor y comenzó el regreso a casa. La carretera estaba prácticamente vacía, como siempre a esas horas. Solo se veían de vez en cuando las luces de algún otro vehículo que pasaba en dirección contraria. Llevaba más o menos una hora de camino cuando empezó a sentir algo extraño. No sabría explicarlo con exactitud, pero era como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más pesado, más denso. La temperatura bajó de repente, tanto que pudo ver su propio aliento cuando respiraba. Pensó que tal vez era el aire acondicionado, pero cuando revisó, estaba apagado. Se ajustó la chamarra y siguió manejando, tratando de no darle importancia. La carretera en ese tramo era especialmente solitaria. A un lado se levantaban los cerros cubiertos de vegetación. Al otro lado, había un barranco profundo que se perdía en la oscuridad. No había casas, no había pueblos, solo kilómetros y kilómetros de asfalto rodeado de naturaleza salvaje. Alberto conocía bien ese camino. Lo había recorrido cientos de veces, pero esa noche todo se sentía diferente. Había algo en el ambiente que no podía identificar, algo que lo ponía nervioso sin razón aparente. Entonces fue cuando la vio por primera vez. En medio de la carretera iluminada por las luces del camión, apareció la figura de una mujer. Estaba parada completamente inmóvil, con los brazos colgando a los lados del cuerpo. Vestía un traje blanco, como de novia, pero estaba sucio y rasgado. El cabello negro le caía sobre el rostro, ocultando sus facciones. Alberto pisó el freno instintivamente, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba en el pecho. El camión se detuvo a unos metros de la figura. Se quedó ahí sentado con las manos apretando el volante, sin saber qué hacer. La mujer no se movió. No dijo nada. Solo estaba ahí, parada en medio del camino. Alberto esperó un momento, pensando que tal vez era alguien que necesitaba ayuda, alguna persona que había tenido un accidente. Pero algo en su interior le decía que no se bajara del camión, que no se acercara. Tocó el claxon 2 veces. El sonido retumbó en la noche silenciosa, pero la mujer no reaccionó. Siguió ahí, inmóvil como una estatua.
Alberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Decidió rodearla con cuidado, desviándose ligeramente hacia el otro carril. Cuando pasó junto a ella, giró la cabeza para verla mejor. En ese momento la mujer levantó lentamente el rostro y lo miró directamente a los ojos. Lo que Alberto vio en ese instante lo acompañaría por el resto de sus días. No era un rostro humano. Los ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin vida. La piel estaba pálida como el papel, y los labios se curvaban en una sonrisa que no tenía nada de humana. Una sonrisa que expresaba algo oscuro, algo que no debería existir en este mundo. Alberto pisó el acelerador con todas sus fuerzas, y el camión salió disparado hacia adelante, alejándose de aquella cosa. El camión aceleró por la carretera mientras Alberto sentía cómo le temblaban las manos sobre el volante. El sudor le corría por la frente a pesar del frío que seguía sintiendo en la cabina. Miraba constantemente por el espejo retrovisor, esperando ver si la figura seguía ahí, pero la oscuridad se lo había tragado todo. Solo veía el camino vacío detrás de él, iluminado débilmente por las luces traseras del camión. Trató de calmarse, de convencerse de que tal vez había sido su imaginación, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Llevaba muchas horas manejando, quizás sus ojos le habían engañado, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. Esos ojos negros, esa sonrisa, todo había sido demasiado claro, demasiado real para ser solo una ilusión. Siguió manejando más rápido de lo normal, queriendo salir de ese tramo de carretera lo antes posible. La neblina se había hecho más espesa, y ahora apenas podía ver unos metros adelante. Tuvo que reducir la velocidad a pesar de sus ganas de llegar cuanto antes a un lugar con más luz, con más gente. El silencio dentro de la cabina era absoluto, ni siquiera se atrevía a prender el radio, como si el ruido pudiera atraer algo. Pasaron 10 minutos, tal vez 15. Alberto empezaba a respirar con más tranquilidad cuando algo lo hizo volver a tensar cada músculo de su cuerpo. En el asiento del copiloto, donde segundos antes no había nada, ahora estaba sentada la mujer del vestido blanco. No había escuchado la puerta abrirse. No había sentido que el camión se moviera. Simplemente estaba ahí, sentada a menos de 1 metro de él, con la cabeza gacha y el cabello cayendo sobre su rostro. Alberto soltó un grito ahogado, y el camión se desvió peligrosamente hacia el borde de la carretera. Luchó por mantener el control, enderezando el volante justo antes de salirse del camino. No se atrevía a mirarla directamente. La veía de reojo, inmóvil, con las manos sobre el regazo. El vestido blanco se veía aún más sucio desde cerca, manchado con algo oscuro que Alberto prefirió no identificar. El olor dentro de la cabina había cambiado. Ahora había un aroma dulzón y podrido, como de flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. «Bájate de mi camión», logró decir Alberto con la voz temblorosa. «Por favor, bájate». La mujer no respondió. No se movió. Alberto sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Pensó en frenar, en saltar del camión y echar a correr, pero sabía que estaban en medio de la nada. No había casas cerca, no había ayuda, solo la carretera oscura y los cerros silenciosos. «¿Qué quieres?», preguntó tratando de mantener la calma aunque su voz lo traicionaba. «¿Qué es lo que quieres de mí?». Entonces ella levantó la cabeza lentamente. El cabello se apartó de su rostro, y Alberto pudo verla con claridad bajo la luz del tablero. Era el mismo rostro que había visto antes, pero ahora estaba más cerca, tan cerca que podía ver cada detalle. Los ojos negros parecían absorber toda la luz. Eran como 2 pozos profundos que no llevaban a ninguna parte. La piel tenía un tono grisáceo, como si llevara mucho tiempo sin ver el sol. Y esa sonrisa, esa horrible sonrisa que se extendía demasiado, más allá de lo que un rostro humano permitiría. «Llévame contigo», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco de algo que alguna vez fue humano. «Llévame a casa». Alberto no supo qué responder. Las palabras se le atascaban en la garganta. Quería gritar, quería salir corriendo, pero su cuerpo no le respondía. Solo podía seguir manejando,
con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, mientras esa cosa sentada a su lado lo miraba con esos ojos sin vida. «No tengo casa», continuó la mujer con esa voz extraña. «Ya no recuerdo dónde está. Llevo tanto tiempo caminando por esta carretera, esperando a que alguien me lleve. Tanto tiempo sola en la oscuridad». El camión comenzó a hacer un ruido extraño. El motor tosía como si estuviera a punto de apagarse. Las luces parpadeaban. Alberto miró el tablero y vio que todas las agujas se movían locamente, marcando números que no tenían sentido. La temperatura subía y bajaba. La velocidad cambiaba aunque él mantenía el pie firme en el acelerador. «Por favor», suplicó Alberto, «déjame en paz. No te he hecho nada». La mujer extendió una mano hacia él. Los dedos eran largos y huesudos, con las uñas rotas y sucias. La piel se veía fría y húmeda, como si acabara de salir del agua. Alberto se encogió contra la puerta, tratando de alejarse lo más posible de ese contacto. «Todos dicen lo mismo», susurró ella. «Todos quieren que los deje en paz. Pero yo solo quiero compañía. Solo quiero que alguien se quede conmigo en la oscuridad, para no estar sola nunca más». La mano de la mujer tocó el brazo de Alberto y él sintió un frío tan intenso que le quemaba. Era como si 1000 agujas de hielo se le clavaran en la piel. Gritó de dolor y soltó el volante instintivamente. El camión se desvió hacia la derecha, directo hacia el barranco. En el último segundo, Alberto recuperó el control y jaló el volante con todas sus fuerzas hacia la izquierda. Las llantas rechinaron contra el asfalto y el camión giró bruscamente, deteniéndose en medio de la carretera, a centímetros del borde del precipicio. El motor se apagó, las luces se apagaron, todo quedó en silencio. Alberto respiraba agitadamente con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Miró hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. La mujer había desaparecido. Pero el olor seguía ahí, ese aroma dulzón y podrido que le revolvía el estómago. Y su brazo donde ella lo había tocado, todavía ardía con ese frío que quemaba. Se quedó ahí sentado en la oscuridad, sin atreverse a moverse, tratando de entender qué había pasado. Sus manos temblaban incontrolablemente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, giró la llave del camión. El motor arrancó después de varios intentos. Las luces volvieron a encenderse. Todo parecía funcionar normalmente otra vez, pero cuando miró hacia adelante, volvió a sentir ese terror helado en las entrañas. Ahí estaba ella de nuevo, parada en medio del camino, a unos 20 metros del camión. El vestido blanco se movía con una brisa que Alberto no podía sentir. Ella lo miraba fijamente, inmóvil, esperando. Alberto puso el camión en reversa y empezó a retroceder. La mujer comenzó a caminar hacia él, lentamente al principio, luego más rápido. Sus movimientos no eran naturales. Era como si sus pies no tocaran realmente el suelo, como si flotara sobre el asfalto. Alberto aceleró en reversa, pero ella seguía acercándose, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Entonces hizo lo único que se le ocurrió. Puso el camión en primera y aceleró directamente hacia ella. Cerró los ojos en el último momento, esperando el impacto, pero no sintió nada. Cuando volvió a abrir los ojos, ella ya no estaba. La carretera frente a él estaba vacía. Siguió manejando sin detenerse, pasando los límites de velocidad, sin importarle nada más que salir de ese lugar maldito. La neblina comenzó a disiparse poco a poco, y finalmente pudo ver las primeras luces de un pueblo a lo lejos. Nunca una vista le había parecido tan hermosa. Condujo hasta llegar a una gasolinera que estaba abierta y se estacionó bajo las luces brillantes. Se bajó del camión con las piernas temblorosas y entró al baño, donde vomitó todo lo que tenía en el estómago. Cuando se miró al espejo casi no se reconoció. Su rostro estaba pálido como el de un enfermo. Tenía ojeras profundas y le habían salido varias canas que no tenía antes. Pero lo que más le aterró fue lo que vio en su brazo. Donde la mujer lo había tocado, había una marca, una huella perfecta de una mano con dedos largos y delgados, grabada en su piel como una quemadura. La marca era de un color gris oscuro y no le dolía.
pero tampoco desaparecía cuando la frotaba con agua. Alberto pasó el resto de la noche en la gasolinera, sentado en una mesa bajo la luz fluorescente, tomando café tras café, sin poder dormir. El encargado del lugar lo miraba con curiosidad, pero no le preguntó nada. Cuando amaneció, Alberto subió de nuevo al camión y completó el camino de regreso a su casa. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro pálido, esos ojos negros sin fondo, esa sonrisa imposible. La marca en su brazo no desaparecía. Fue a varios doctores, pero ninguno pudo explicarle qué era o cómo curarla. Le hicieron estudios, le dieron cremas y medicamentos, pero nada funcionaba. La huella seguía ahí, como un recordatorio permanente de aquella noche. Dejó su trabajo de repartidor. Les dijo a sus jefes que estaba enfermo, que necesitaba un tiempo para recuperarse. Pero la verdad era que no podía volver a subirse a ese camión. No podía volver a manejar por esas carreteras de noche. Solo pensar en hacerlo le provocaba ataques de pánico. Empezó a investigar sobre la carretera donde había tenido el encuentro. Preguntó a otros conductores, buscó en periódicos viejos, habló con gente del pueblo más cercano, y así fue como descubrió que no era el único. Había docenas de historias similares, conductores que habían visto a la mujer del vestido blanco. Algunos lograron escapar como él, otros no tuvieron tanta suerte. Le contaron sobre un conductor de autobús que años atrás había recogido a una mujer vestida de blanco en ese mismo tramo de carretera. Ella se sentó en la parte trasera del autobús vacío y no dijo nada durante todo el viaje. Cuando el conductor llegó a su destino final y volteó para decirle que habían llegado, encontró el asiento vacío. Pero sobre el asiento había un charco de agua fría y ese mismo olor a flores marchitas. Le hablaron de un joven que había chocado su auto contra un árbol, tratando de esquivar algo en el camino. Cuando lo encontraron a la mañana siguiente, estaba consciente pero no podía hablar. Se quedó mirando al vacío con los ojos muy abiertos, temblando sin control. Nunca recuperó la capacidad de hablar. Ahora vivía en un lugar donde cuidaban a personas que habían perdido la razón, y le contaron sobre aquellos que simplemente desaparecieron. Conductores que se internaron en esa carretera de noche y nunca llegaron a su destino. Sus vehículos se encontraban días después, abandonados al lado del camino, con las puertas abiertas y el motor todavía encendido. Pero de los conductores nunca se volvió a saber nada. Alberto comenzó a entender que había sido afortunado. Había escapado, había sobrevivido. ¿Pero a qué precio? Porque aunque ya no manejaba por esas carreteras, aunque se había mudado a otra parte de la ciudad, aunque trataba de seguir con su vida, la mujer seguía apareciendo. Al principio era solo en sus sueños. La veía parada al pie de su cama, mirándolo con esos ojos vacíos. Despertaba gritando, empapado en sudor frío. Luego empezó a verla cuando estaba despierto. Un reflejo en el espejo, una sombra en la esquina de la habitación. Una figura al otro lado de la ventana cuando caía la noche. La marca en su brazo comenzó a extenderse. Lentamente, día tras día, se fue haciendo más grande, subiendo por su hombro, bajando hacia su mano. Y con ella venía ese frío constante que nunca lo abandonaba. Se ponía capas y capas de ropa, pero nada lo ayudaba. El frío venía de adentro, como si algo en su interior se estuviera congelando poco a poco. Sus vecinos empezaron a notar el cambio. Alberto ya no salía de su casa durante el día. Las cortinas siempre estaban cerradas. Cuando alguien tocaba a su puerta, no respondía. Los que lograban verlo decían que se veía enfermo, que había envejecido años en solo unos meses, que sus ojos tenían una expresión vacía, perdida. Una noche, 6 meses después de aquel encuentro en la carretera, uno de sus vecinos escuchó gritos que venían de la casa de Alberto. Llamó a las autoridades y cuando llegaron, encontraron la puerta abierta. La casa estaba helada a pesar de que era verano. Todas las luces estaban encendidas, pero Alberto no estaba ahí. Nunca lo encontraron. Su camioneta seguía estacionada afuera. Su billetera y sus documentos estaban sobre la mesa. La cama parecía haber sido usada recientemente, pero de él no había ni rastro.
La única pista era una serie de huellas húmedas en el piso, como de pies descalzos, que iban desde su habitación hasta la puerta principal, y luego desaparecían en la noche. Los otros conductores que conocen la historia dicen que a veces, cuando pasan por ese tramo de carretera en las noches de neblina, ya no ven solo a la mujer del vestido blanco. Ahora hay dos figuras paradas en medio del camino, una mujer y un hombre, los dos inmóviles, los dos esperando. Y dicen también que la marca de una mano fría se ha aparecido en el brazo de otros conductores. Personas que juraban no haber tenido ningún encuentro extraño, que no habían visto nada fuera de lo normal, pero amanecen con esa huella gris en la piel, y entonces saben que ya es demasiado tarde, que algo los ha marcado, que algo vendrá por ellos cuando llegue el momento. La carretera sigue ahí, serpenteando entre los cerros de Oaxaca. Los conductores siguen pasando por ella cada noche, sin saber que algunos tramos guardan cosas que no deberían existir. Y la mujer del vestido blanco sigue esperando, sigue buscando, sigue arrastrando a otros hacia la oscuridad donde ella mora. Porque hay lugares en este mundo donde la frontera entre los vivos y algo más se vuelve delgada como el papel. Y hay noches en las que esa frontera se rompe por completo, dejando que cosas terribles crucen hacia nuestro lado. Alberto lo descubrió de la peor manera posible, y ahora él también forma parte de esa oscuridad eterna, condenado a repetir el ciclo, a buscar compañía en la soledad infinita de esa carretera maldita. La historia de Alberto no tiene un final feliz. No hay redención, no hay escape. Solo hay oscuridad, frío y una espera que nunca termina. A veces me pregunto si lo que no podemos explicar es más real que lo que vemos todos los días. Hay cosas que pasan en las carreteras de nuestro país que la gente no se atreve a contar en voz alta, como si al hacerlo les diera más poder, más vida. Pero estas historias existen, se repiten de boca en boca, de generación en generación. No son cuentos inventados por alguien que buscaba asustar a los niños. Son experiencias que han vivido personas comunes y corrientes, gente como tú y como yo, que una noche tuvo que manejar por una carretera solitaria y se encontró con algo que no debería estar ahí. Esta es una de esas historias, y lo único que puedo decirte es que sucedió tal como te la voy a contar. Justo Ramírez era de Puebla, un hombre tranquilo de 35 años que se ganaba la vida manejando un tráiler por las carreteras del centro del país. Llevaba más de 10 años en eso. Conocía cada curva, cada subida, cada tramo peligroso de memoria. No era de esos que se asustaban fácilmente. Había pasado tantas noches en la carretera que la oscuridad ya no le molestaba. Incluso le gustaba manejar de noche porque había menos tráfico y podía avanzar más rápido. Pero todo eso cambió una noche de octubre, cuando decidió tomar la ruta que va de México a Toluca para entregar una carga en la madrugada. Esa noche salió más tarde de lo que había planeado. Eran casi las 11 cuando arrancó su tráiler desde la terminal. El cielo estaba oscuro, sin luna, y había una neblina ligera que empezaba a formarse. Justo no le dio importancia. Ya había manejado con niebla muchas veces. Encendió la radio, tomó su termo de café y salió a la carretera. Durante la primera hora todo fue normal. Pasó por los pueblos dormidos, cruzó los puentes que conocía tan bien y avanzó sin problemas. Pero conforme se acercaba al kilómetro 31, la niebla se fue haciendo más espesa. Era como si las nubes hubieran bajado hasta el suelo. Los faros de su tráiler apenas podían atravesarla. Tuvo que bajar la velocidad. La carretera empezaba a subir hacia el desierto de los Leones, y las curvas se volvían más cerradas. Justo conocía bien ese tramo. Sabía que tenía que tener cuidado. Fue entonces cuando la escuchó. Era una voz suave, casi un susurro, que venía desde atrás del camión. Al principio pensó que era la radio, pero cuando volteó a ver se dio cuenta de que la había apagado hacía rato. El sonido era como el llanto de un niño, muy bajito, pero constante. Justo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró por los espejos retrovisores tratando de ver si había algo en la parte de atrás del tráiler, pero la niebla no dejaba ver nada. El llanto continuó. Cada vez se oía más cerca. Era un sonido triste,
desesperado como si alguien estuviera sufriendo mucho. Justo apretó el volante con más fuerza y trató de concentrarse en la carretera. Quizás era el viento, se dijo a sí mismo, o algún animal, pero en el fondo sabía que no era ninguna de esas cosas. De pronto, al tomar una curva cerrada, lo vio. En medio de la carretera, justo después de la curva, había un niño parado. No podía tener más de 7 u 8 años. Estaba completamente quieto, mirando directo hacia los faros del tráiler. Vestía ropa vieja, como de otra época, y su cara estaba muy pálida, más blanca que el papel. Justo pisó el freno con todas sus fuerzas. Las llantas del tráiler rechinaron contra el asfalto mojado. El vehículo comenzó a patinar hacia un lado. Por un segundo pensó que iba a volcar. Logró controlar el tráiler justo a tiempo y se detuvo a menos de 2 metros del niño. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se quedó paralizado en su asiento, con las manos temblando sobre el volante. El niño seguía ahí parado, sin moverse, mirándolo con unos ojos completamente negros que parecían 2 pozos sin fondo. Justo respiró hondo tratando de calmarse. Tenía que bajar a ayudar al niño. ¿Qué hacía un niño solo en medio de la carretera a esa hora? Quizás estaba perdido. Quizás había tenido un accidente. Abrió la puerta de la cabina y bajó despacio. El frío de la noche le pegó en la cara. La niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá de unos metros. Caminó hacia donde había visto al niño, pero cuando llegó ahí no había nadie. Nada. Solo la carretera vacía y la niebla moviéndose lentamente. Justo giró sobre sí mismo, buscando. Gritó preguntando si había alguien ahí. Su voz se perdió en la oscuridad sin ninguna respuesta. Sintió algo que nunca había sentido en su vida, un miedo profundo que le subía desde el estómago hasta la garganta. Algo no estaba bien. Escuchó pasos detrás de él, pasos pequeños como los de un niño. Se volteó rápidamente pero no vio a nadie. Los pasos continuaron, acercándose cada vez más. Entonces, escuchó de nuevo esa voz, ese llanto suave que ahora estaba justo a su lado, tan cerca que sentía como si alguien le estuviera susurrando al oído. Justo corrió hacia su tráiler. No sabía qué era lo que estaba pasando, pero no quería quedarse ahí ni un segundo más. Subió de un salto a la cabina, cerró la puerta con seguro y arrancó el motor. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Pisó el acelerador y el tráiler avanzó con un rugido del motor. Tenía que salir de ahí. Tenía que alejarse lo más rápido posible, pero cuando miró por el espejo retrovisor, lo vio. El niño estaba sentado en el asiento del copiloto justo a su lado. No había hecho ningún ruido. No había abierto ninguna puerta. Simplemente estaba ahí, mirándolo con esos ojos negros y vacíos. Justo gritó y perdió el control del volante. El tráiler se salió de la carretera y comenzó a volcarse. Escuchó el sonido del metal retorciéndose, el vidrio rompiéndose, y sintió como su cuerpo era lanzado contra la puerta. Todo giró a su alrededor en una confusión de luces y sombras. Luego, todo se volvió negro. Cuando justo despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. Sentía un dolor punzante en la cabeza y un sabor a sangre en la boca. El tráiler estaba de lado, apoyado contra un árbol. Los vidrios de la cabina estaban rotos y la niebla entraba por todas partes. Trató de moverse, pero le dolía todo el cuerpo. Con mucho esfuerzo logró salir de la cabina arrastrándose por la ventana rota. Cayó al suelo mojado y se quedó ahí un momento, tratando de recuperar el aliento. Su primer pensamiento fue buscar ayuda. Sacó su celular del bolsillo, pero no tenía señal. La pantalla estaba agrietada, pero todavía funcionaba. Eran las 3 de la madrugada. Había estado inconsciente por más de 2 horas. Se puso de pie con dificultad y miró a su alrededor. La niebla seguía tan espesa como antes. No podía ver la carretera desde donde estaba. Todo era silencio. Un silencio pesado y extraño que hacía que hasta su propia respiración sonara demasiado fuerte. Comenzó a caminar hacia donde creía que estaba la carretera. Cada paso le costaba un esfuerzo enorme. Las piernas le temblaban y sentía que en cualquier momento se iba a desmayar. Pero tenía que encontrar ayuda.
Tenía que salir de ahí. Después de caminar varios minutos, finalmente llegó al asfalto. La carretera estaba completamente vacía. No había ni un solo vehículo a la vista. Justo empezó a caminar por el acotamiento, esperando que algún coche pasara y pudiera pedirle ayuda. Pero mientras caminaba comenzó a escuchar de nuevo ese llanto. Ese mismo llanto de niño que había escuchado antes del accidente. Venía de algún lugar detrás de él. Se detuvo en seco. Su corazón empezó a latir más rápido. No quería voltear. No quería ver lo que estaba ahí. Pero el llanto se hizo más fuerte, más insistente, como si le estuviera rogando que mirara. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza. El niño estaba ahí, a unos metros de distancia, parado en medio de la carretera. Pero ahora no estaba solo. Había más figuras a su alrededor. Eran siluetas borrosas en la niebla, pero justo podía distinguir que eran personas. Hombres, mujeres, incluso otros niños. Todos estaban completamente quietos mirándolo. Todos tenían esa misma palidez enfermiza, esos mismos ojos oscuros y vacíos. Justo sintió que las piernas le dejaban de responder. Quiso correr, pero su cuerpo no le obedecía. Las figuras comenzaron a caminar hacia él, muy despacio, arrastrando los pies sobre el asfalto. No hacían ningún sonido excepto por ese llanto constante que ahora parecía venir de todas partes. Justo finalmente pudo moverse. Corrió por la carretera sin mirar atrás, tan rápido como sus piernas heridas se lo permitían. El dolor en sus costillas era insoportable, pero no le importaba. Tenía que alejarse. Tenía que escapar. Corrió y corrió hasta que sus pulmones ardían y sentía que iba a colapsar. Cuando finalmente se atrevió a voltear, las figuras habían desaparecido. La carretera estaba vacía otra vez. Solo quedaba la niebla y el silencio. Se dejó caer en el suelo jadeando, con lágrimas en los ojos. No sabía si había sido real o si lo había imaginado todo por el golpe en la cabeza. Pero se sentía tan real. Demasiado real. Pasaron horas antes de que finalmente un camión pasara por ahí y se detuviera a ayudarlo. El conductor era un hombre mayor que lo llevó al hospital más cercano. Justo le contó que había tenido un accidente, pero no mencionó nada sobre el niño ni sobre las figuras en la niebla. Sabía que nadie le iba a creer. En el hospital le dijeron que había tenido suerte. Algunas costillas rotas, una contusión en la cabeza, pero nada que no pudiera sanar. Le dieron medicamentos y lo dejaron internado por 2 días. Durante ese tiempo, justo no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos negros mirándolo. Escuchaba ese llanto que parecía perseguirlo incluso despierto. Cuando salió del hospital, justo intentó regresar a su vida normal. Volvió a su casa en Puebla, trató de descansar, trató de olvidar lo que había pasado esa noche, pero no podía. Cada noche tenía pesadillas, soñaba con el niño, con las figuras en la niebla, con esa carretera maldita. Dejó de manejar en las noches. Le pidió a su jefe que le diera solo rutas de día, y aunque eso significaba ganar menos dinero, no le importó. No podía volver a pasar por esa carretera. No podía arriesgarse a verlos de nuevo, pero las cosas no mejoraron. Con el paso de las semanas justo empezó a ver al niño en otros lugares. Lo veía parado en las esquinas cuando iba al mercado. Lo veía reflejado en los espejos de su casa. Lo veía mirándolo desde la ventana de su habitación en la madrugada. Siempre con esos mismos ojos vacíos. Siempre con esa misma expresión triste. Justo dejó de salir de su casa. Dejó de trabajar. Sus amigos y su familia se preocuparon. Le dijeron que fuera al médico, que quizás todavía tenía secuelas del accidente. Pero justo sabía que no era eso. Sabía que algo lo había seguido desde esa carretera. Algo que no lo iba a dejar en paz. Una noche, 3 meses después del accidente, justo se despertó con ese llanto en sus oídos. Ya no era un sonido lejano. Estaba ahí mismo, en su habitación. Abrió los ojos y lo vio. El niño estaba parado al pie de su cama, mirándolo. Esta vez no estaba solo. Todas esas figuras que había visto en la carretera estaban ahí también, llenando su habitación,
rodeando su cama. Justo trató de gritar, pero no le salió ningún sonido. Trató de moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. El niño se acercó lentamente a él, extendió su mano pequeña y fría, y la colocó sobre su pecho. Justo sintió un frío que le atravesó todo el cuerpo, un frío que llegaba hasta los huesos. A la mañana siguiente, la mamá de Justo fue a visitarlo porque no contestaba el teléfono. Encontró la puerta de su casa abierta. Entró llamándolo, pero nadie respondió. Cuando llegó a su habitación, encontró a Justo acostado en su cama. Parecía que estaba dormido. Pero cuando trató de despertarlo, se dio cuenta de que su piel estaba helada. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, que a veces esas cosas pasaban sin explicación, pero su mamá sabía que algo más había sucedido. Lo vio en los ojos de su hijo. Esos ojos que alguna vez fueron cálidos y llenos de vida, ahora estaban vacíos, completamente vacíos, como si algo le hubiera quitado todo lo que era. Desde entonces, los choferes que pasan por esa carretera en las noches de niebla hablan de un hombre que se aparece pidiendo ayuda. Dicen que es alto, de unos 30 años, y que tiene una expresión de terror en el rostro. Dicen que cuando te acercas a ayudarlo, desaparece. Y si tienes mala suerte, si te detienes en el lugar equivocado, puedes escuchar un llanto de niño que viene de la oscuridad. Algunos dicen que es mejor no detenerse. Es mejor seguir manejando y no mirar atrás. Porque en esa carretera hay cosas que no deberían existir. Cosas que están atrapadas entre este mundo y el siguiente. Y una vez que te ven, una vez que te marcan, ya no hay forma de escapar. No hay forma de volver a tener paz. Solo queda esperar a que vengan por ti. Y créeme, siempre vienen. Tarde o temprano, siempre vienen.